Vamos a explicar un poco cómo funciona la geopolítica de Oriente Medio. Sí. Básicamente, en Oriente Medio hay tres bandos, vamos a decir, tres bloques, ¿vale? Un bando es simplemente Israel, ¿vale? Luego tenemos las potencias suníes lideradas por Arabia Saudí. Y por otro lado tenemos el eje chiita liderado por Irán, ¿vale? Esos tres, históricamente, son todos enemigos entre sí. Es decir, hay leches entre todos, ¿vale? ¿Qué ha pasado últimamente? Gracias a la intermediación china, los países árabes han limado asperezas con Irán. Y luego, por otro lado, Israel también ha limado asperezas con los países árabes. Entonces, el conflicto ahora mismo más candente que queda es el de Israel contra Irán. Son dos países que se odian. De hecho, los ayatolás han jurado destruir a Israel en algún momento. Y recordemos que Israel, aunque oficialmente no tiene bombas nucleares, sabemos que las tiene, ¿vale? Mientras Irán tiene muy avanzado su programa nuclear y pronto podría tener armamento nuclear. Vale. ¿Qué pasa con Irán? Irán ha sido muy hábil en los últimos años para tener mucha influencia en algunos actores locales. Por ejemplo, los famosos hutis de Yemen, milicias proiraníes que hay en Irak, la Siria de Bashar al-Assad, Hezbollah en Líbano, ¿vale? Entonces, Irán, no directamente, pero sí basándose en estos actores proxies, en estos actores locales, como la Guerra Fría, ha ido, en cierta manera, haciéndole cosquillas, desestabilizando a Israel. ¿Qué pasa? Cuando salta todo este tema de entre Palestina e Israel, ahora a partir del 7 de octubre, lo que hace Irán para ponerle presión a Israel para que pare de hacer esa intervención en Gaza es empezar a utilizar a esas milicias, por ejemplo, los hutis de Yemen. Lo que hacen es bloquear el estrecho de Bab el-Mandeb en el Mar Rojo. Por ejemplo, desde las milicias iraquíes hacen algún bombardeo en bases israelíes en el Kurdistán iraquí. Hezbollah también empieza a lanzar cohetes hacia Israel. Todo eso con el fin de presionar a Israel para que pare con Hamas, ¿vale? Entonces, Israel también lo que empieza a hacer son acciones para contestar a esas cosquillas que le intenta hacer Irán. ¿Cuál es la mayor acción que hace? Es un bombardeo en la embajada iraní de Damasco, que se carga a 7 oficiales, entre ellos a un oficial que era el jefe de las fuerzas Quds, que son unas fuerzas de élite iraníes que tienen muchísima fama. Vamos, es como te estás cargando a un héroe iraní, ¿vale? ¿Bajo qué excusa hace el bombardeo? Porque eso es un ataque bueno, bajo la excusa de, basándose en la seguridad, estoy atacando un país donde hay unas fuerzas que están conspirando contra mí, básicamente. Entonces, claro, Irán dice, ostras, se han pasado, tengo que responder. Irán no quiere una guerra regional en este momento, no la quiere, pero necesita contestar a eso porque le han pegado bastante duro. Entonces, ¿qué hace Irán? Lanza pues el famoso ataque, que son unos 300 artefactos entre misiles y tal y cual, que la mayoría son interceptados por las defensas antiaéreas israelíes, que por cierto, demuestran una eficacia tremenda, porque de los 300 llegan 6. Llegan 6, impactan en una base militar que prácticamente no hacen nada. No hubo víctimas mortales. No hubo víctimas mortales. Bueno, una pista de aterrizaje que tiene un agujerín. Un poco más, ¿sabes? Vale. Irán lo sabía. Irán, es decir, sabía que no iba a hacer una masacre. Sí, seguramente Irán lo sabía, pero es verdad que el ataque es de cierta envergadura porque son 300 misiles. Seguramente Irán, pues en vez de creer que iban a llegar 6, pues igual cree que iban a llegar 50 y que, hombre, iban a hacer un poquito más, pero es verdad que no buscaba con esto una confrontación a gran escala. Era como un aviso. Claro. Israel se piensa el hacer una acción de respuesta, porque era el primer ataque iraní directamente contra suelo israelí de la historia, y se piensa el hacer una escalada aún mayor. Y ahí es donde supuestamente interviene Estados Unidos y disuade a Israel de llevar a cabo ese ataque. Entonces simplemente Israel lanza un ataque contra una base militar iraní, un poco de cara a la galería, y ahí se acaba todo. Y ahí es donde anuncia también que va a empezar a atacar Rafah. Realmente, Estados Unidos lo último que quiere es una guerra regional en Oriente Medio. Irán tampoco la quiere. Y ahí es donde seguramente Fonseca y yo podemos diferir, en que yo creo que Netanyahu sí le interesa más inestabilidad en la zona, y no sé si tú opinas lo mismo. No. ¿Tú crees que no? No. O sea, yo creo que Netanyahu
no... En este tema concreto, yo creo que él sí que tiene un sentido de Estado y un sentido de servir a los intereses del Estado, no a los suyos particulares. ¿Es un político corrupto? Sí. ¿O es un político que posiblemente sea corrupto? No habría que verlo en los juicios, ¿no? Pero vamos, que tiene unos cuantos... De hecho, tiene juicios, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero en este tema creo que es una persona de Estado. No le interesa que haya inestabilidad regional. Sí que es cierto que la corrupción, claro, es difícil que una persona que seguramente es corrupta, que ha mirado por su interés personal ante todo y ha utilizado su posición política para beneficiarse, hombre, decir que luego él tiene mucho sentido de Estado, eso para mí es un poco incompatible. Te digo lo mismo con Putin. ¿Putin es corrupto? Sí. Es que es diferente porque en Rusia, al ser ese tipo de dictadura, oligarquía, donde al final el dinero se mueve en un círculo muy cerrado, al final Putin tiene lo que cree que es suyo. Tú piensas que además pero es una democracia, Israel. La corrupción en muchos casos viene por intentar hacer las cosas bien. ¿Cómo? Interesante reflexión. Ay, me he perdido ahora. Tú eres el alcalde... Pobres corruptos, me sabe mal por ellos. Tú eres el alcalde, mañana eres el alcalde de Manresa. Sí. Y te llega tu primo y te dice: coño, Jordi, que es que tengo aquí a mi hijo que es medio tonto y necesita un trabajito y tal. Tú, como alcalde de Manresa, si quieres, le puedes dar un trabajo. Claro. Porque mira, necesitáis ahí un jardinero, tal, pues mira, le contratas para que ayude al jardinero, regar las plantas un poco, tal. Ya, sí, pero es que tienes que hacer un concurso público y tal. Ya, pero tío, es que le puedes ayudar. Y coño, que es el hijo de tu primo, que es que no creo que Netanyahu se le juzgue por meter a un jardinero No, pero tonto. Ahí es cuando empieza la corrupción. Ahí es cuando empiezas a ser corrupto. El momento en el cual dices: venga, va. Que bien entraría aquí lo de Milei y Argentina ahora, ¿eh? Poco a poco, Queda poco, ¿eh? El primo tonto. No, por favor. No. El tema de la corrupción. No. Pero sí, yo creo que en muchas cosas la corrupción empieza por ahí. Sí, pero a veces eso no significa que donde acaba. Claro, pero eso no significa que tú vayas a romper cosas que son... que son fundamentos de tu identidad. Te digo que a lo mejor yo tengo una visión un poquito más pesimista del ser humano. Yo creo que el ser humano es idealista hasta cierto punto y a partir de ahí ya no es idealista, sino que mira por sí mismo. Sea quien sea, me da igual Netanyahu, Putin, Pedro Sánchez, Biden, da igual. ¿Tú crees que el terrorista que se autoinmola... El terrorista que se autoinmola podríamos decir que es el extremo de idealismo. Es la persona más idealista del mundo. Ese tío a lo mejor es corrupto en otras cosas. Y toma drogas. Y de hecho, los terroristas toman drogas. Bueno, ahí sí, hay yihadistas que van hasta el culo. Puestos hasta arriba de todo. Pero seguramente porque les han comido la cabeza de que esto les va a ayudar para llegar al paraíso y todo. ¿Hasta qué punto eso es hacerlo por Islam o hacerlo porque a mí me va a beneficiar porque voy al cielo? Claro. O sea, pero ahí entramos ya, pero ya ¿sabes que si ya entramos en el tema de los fanatismos? Sí. O sea, ahí es una conversación que va hacia otro lado. Te estoy poniendo un extremo. Del político que hace así y no va a ser un primo tonto. Va a ser que te voy a dar a ti esto, pero tú a mí me das a cambio lo otro. Vamos, es que además, aunque, bien, vamos a suponer que esto de Israel escala en una guerra regional, cosa que me parece bastante poco probable. Pero ¿Los dos pensáis que es poco probable? Yo veo poco es probable. Muy poco probable. No, la guerra con Irán la veo casi imposible. Casi imposible. Lo que veo probable es una guerra con Hezbollah en el norte. Eso sí. Eso... Y ojo que ha dicho Estados Unidos que si hay una guerra con Hezbollah, bueno, sobre todo, realmente si es un ataque de Hezbollah, intervendría en favor de Israel. En favor de Israel. Y yo creo que eso sí es posible, porque es verdad que, a ver, Hezbollah es Hamas con anabolizantes. Es decir, estamos hablando de un grupo muchísimo mejor armado, con mucho armamento pesado. Y que está en varias zonas y varios países. Está en varias zonas, con muy buen entrenamiento, con mucha experiencia en combate que ha ido adquiriendo en Siria, por ejemplo. Y que además, también tienen un grado de fanatismo importante. Yo creo que es un rival de mucha mayor entidad. Entonces, una guerra con Hezbollah sería peligrosa para Israel, pero a la vez creo que es algo que
llegado a cierto punto se podían llegar a permitir. Si se diera una guerra con Hezbollah, ¿en qué territorio se daría? ¿Dónde? En la frontera del Líbano. En la frontera del Líbano. Sí. Ahí es donde habría el conflicto armado. Sí. Hay unas montañas ahí. De hecho, hubo una guerra a principios de siglo, principios del siglo XXI, en esa zona, en la que de hecho sufrió bastante Israel. No pudo acabar con Hezbollah. Y de hecho, Hezbollah de aquellas no tenía la fuerza y la experiencia que tiene ahora. ¿Qué quiere Irán? Pero de Fonseca? todas formas, espérate que la pregunta que yo te hago, ¿qué gana Netanyahu, por ejemplo, con la guerra de Hezbollah? ¿Tú crees que se alarga su gobierno? Yo creo que eso solo llegaría si es Israel, en las encuestas, si es Israel quien lo inicia, en caso de que se viese muy acorralado y muy aislado internacionalmente, y sobre todo también si vuelve a tener grandes problemas internos. Creo que sería ya como el desvío de atención definitivo. Pero tú crees, pero es que no le está desviando la atención. Sí, de hecho, sigue cayendo en las encuestas. ¿Cuándo hay elecciones esto a quien le está dando, en Israel? De hecho, además, fíjate una cosa. Quedan años. Creo que las últimas fueron hace un año y medio. O sea, quedan 2 años y Es que en Israel hubo en un año un montón de elecciones porque no se llegaban a poner de acuerdo. No sé si hubo 3 o 4. Pero es que además piensa otra cosa, ¿eh? Si Netanyahu quisiera eso, no habría montado un gobierno de unidad nacional con su principal opositor. O sea, quien más le puede hacer sombra a Netanyahu ahora mismo es Benny Gantz. Y Benny Gantz está ahora en el gobierno. Y de hecho esta guerra está siendo una campaña de marketing para Benny Gantz. El que está beneficiándose en las encuestas ahora mismo es Benny Gantz, no Netanyahu. Fonseca, aparte del gobierno de Israel, vamos a Irán. ¿Irán qué quiere? ¿Qué quiere hacer en esa zona? ¿Qué es lo que desea Irán realmente? A ver, el problema con Irán... ¿Irán qué aliados fuertes tiene? ¿China está con Irán, por ejemplo? Sí, pero no es aliado fuerte. Sobre todo Rusia. Rusia es quien más está con Irán por el hecho de que... O sea, China al final veo que no se haría del todo con nadie, sino que va dejando alguna cosita y quiere estar bien con todo el mundo. Tiene su bloque más o menos definido. Lo que pasa que China tiene mucha mano izquierda y sabe que tiene en Occidente un cliente formidable. Fortísimo. Entonces Irán está con Rusia, digamos. Pues Irán está con Rusia, que de hecho Irán ha armado a Rusia para la guerra de Ucrania. O sea, son dos países que tienen una relación simbiótica, se necesitan. ¿Irán es una gran potencia? A ver, porque aquí tenemos a lo mejor mucha gente piensa Irán como si fueran pueblos. O sea, Irán realmente es una potencia en ciertas cosas mundiales. Irán es un país de casi 90 millones de habitantes, que a diferencia del resto de países de Oriente Medio sí tiene una historia, y sí que es una nación desde hace siglos, y tiene un pasado imperial, tiene una población muy bien formada, tiene una economía relativamente moderna y diversificada. De hecho, tiene su bolsa, o sea, su mercado de valores. Y Teherán sorprende por la ciudad moderna Teherán que es, ¿no? A nivel de estructura. Es una ciudad moderna, con buena estructura. Hasta 1979 era un país bastante occidental. Ojo, el régimen que había antes era una dictadura, la dictadura del Shah de Persia. Y, a ver, era un país con muchísimos niveles de represión. En el 79 tienen la revolución, donde llega el ayatolá, y el ayatolá es un líder religioso, es el que termina gobernando Irán, pero no era una revolución religiosa. O sea, lo llamamos la revolución islámica del 79, pero realmente era una revolución de todos aquellos que estaban en contra del Shah de Persia, donde el principal partido que estaba ahí metido era el Partido Comunista. Lo que pasa es que el ayatolá hace un House of Cards de manual. No, o hace un Franco también. O sea, en ese sentido se parece un poco a la guerra civil. Para ponerse ahí. Consigue maniobrar para ponerse ahí, ¿sabes? Una cosa que la gente muchas veces se olvida en la guerra civil, por ejemplo, es que Franco en principio no iba a ser el líder. El tío fue haciendo ahí sus maniobras políticas chungas los para aviones ponerse. Se fueron cayendo. Los aviones iban cayendo y tal. Y... House of Cards, Pues este hizo lo mismo, el Khomeini. Y cuando llega, impone un sistema dictatorial, teocrático, etc. Que es el que sigue manteniéndose a día de hoy. Que es el que sigue manteniéndose a día de hoy. Pero la sociedad iraní es una sociedad bastante laica, a la que les han impuesto la religión. Y por eso estas revueltas. Y por eso estas revueltas, etc. Y hay que entender que en Irán y a diferencia no de son Arabia todos persas. Bueno. Tienen un montón de etnias, tienen kurdos, tienen azerís, tienen un montón de pequeños pueblos que también forman parte del país y que cada uno tiene su idiosincrasia y que cada uno tiene sus
bueno, sus objetivos particulares. ¿Es una potencia a tener en cuenta, Irán? A diferencia de... ¿Es una potencia a tener en cuenta? A ver, regionalmente sí. Regionalmente sí. ¿Israel tiene que tener cuidado con Irán? Sí. En una guerra contra ambos, ¿qué podría pasar? A ver, ahí es donde está el tema. Irán es una potencia a tener en cuenta, sí, tiene gente bien formada, tiene tecnología, tienen petróleo, es el cuarto productor de petróleo del mundo, o sea, tienen cosillas. Y estratégicamente, también geográficamente, puede bloquear el estrecho de Hormuz, que es básico para nosotros. Por ahí pasa el 30% del petróleo mundial. Y otra cosa, a nivel estratégico son muy buenos. O sea, Hezbollah, por ejemplo, todos los proxies de Irán, a diferencia de Hamas, que son unos mataos, los proxies de Irán es gente que sabe luchar, que está bien entrenada, que tiene buen armamento, etcétera. Buen armamento, vamos a poner armamento nivel calidad Rusia. O sea, si lo comparas con el armamento israelí o el armamento OTAN, pues no es buen armamento, pero no si son tirachinas. Si lo comparas con Hamas es la leche. El que jamás debe ir con AK-47 aún, ¿no? Con armamento antiguo. Y poco más RPGs y no tiene ni drones, básicamente. Una cosa importante también de Irán es que es una potencia expansionista, ¿vale? O sea, desde que el ayatollah Khomeini, sí, el primero, Khomeini. No, Khamenei es el de ahora. Khomeini. Desde que el ayatollah se va a llamar igual, ¿eh? Khomeini. Se avisa. Tengo una anécdota muy curiosa, luego si queréis os la cuento. ¿Tiene algo que ver con porno y alemanes? No. Esta tiene que ver con Khomeini en un pueblo de la Castilla Profunda. Yo conocí al Khomeini. Era un fulano una vez en un pueblo de la Castilla Profunda que todo el mundo le llamaban el Khomeini. Este es el Khomeini. Y yo un día, ¿por qué te llaman el Khomeini? Y dice, no, pues porque yo me fui a comprar unas ovejas a Israel. Y entonces, desde entonces me llaman el Khomeini. Vale, joder, la asociación de ideas me encanta. Sí. Bueno, bien, pues llega aquí el Khomeini. ¿Es de verdad? Tiene el punto de imperialismo, de vamos a expandir, porque la ideología del Khomeini no es simplemente teocracia islámica, valores, sino que el grito de Alá es grande se escuche en todos los rincones del planeta. No en toda la región, en todo el planeta realmente. O sea, lo suyo es una revolución, pues un poco como la revolución leninista de vamos a expandir el comunismo por el mundo, pues aquí vamos a expandir el islamismo por el mundo. Y eso nos hace molar más que los de Arabia Saudita, que son unos cínicos. Son unos cínicos y tal. Es claro decir que Irán es chiita y los chiitas son minoría en el mundo árabe. Sí. Esto es muy importante, pero minoría abrumadora. Lo que pasa es que la mayoría de ellos se concentran en esa zona de Irán, Irak, Siria, Líbano, ese eje chiita, y se han hecho muy fuertes, pero realmente dentro del mundo árabe son muy poquitos. Claro, está el tercer ahora elemento. ¿Qué vas a decir? Dentro del mundo árabe, una cosa interesante que hay que entender, dentro de su idiosincrasia, su cosmovisión del mundo, para los árabes es muy importante la yihad, o sea, la expansión del Islam, que no solamente es... no necesariamente es violento, ¿eh? De hecho, hay dos yihads. Claro. Está la yihad superior y la yihad inferior. La inferior es la violenta. Es la de expandir. Y la superior es la que haces contigo mismo. O sea, la lucha contigo mismo para ser recto. Pero está ese punto, ¿no? De, vale, queremos expandir el Islam. Y está el punto de quién es el auténtico sucesor de Mahoma y quién es el que podrá imponer el califato. Por eso tienen siempre el califato del Estado Islámico. O sea, ¿quién va a ser el próximo califa? Que no está claro. Que no está claro. Y por eso... Dentro de esa idiosincrasia, la guerra por ver quién es el sucesor de Mahoma o quién es el líder del mundo islámico, si es los chiitas o los sunitas. Entonces, por eso para ellos es una cruzada de milenios. Sí, se odian. Claro. Sí. Y por eso es muy importante para ellos la expansión. Por eso no pueden ver a los árabes, a los de Arabia, por ejemplo. No pueden ver a los de Arabia y tal. Y por eso para ellos es tan importante la expansión. Entonces, eso es lo que necesitamos entender de Irán desde el 79 hasta nuestros días. Pero lo que ha pasado en los últimos 10 años es que cuando hacen sabes que sacan el programa nuclear, en el 2005 anuncian que quieren tener la bomba nuclear. A nivel científico, Irán, poca broma. O sea, tienen un nivel de universidades en Teherán que es una locura, ¿eh? Que no, es la coña. Entonces, y eso que los israelíes se han cargado a varios científicos clave del programa nuclear. Pero aquí es donde viene la parte interesante. Que la Mossad, ¿no? Ha hecho de las suyas, ¿no? Los iraníes y los americanos. Porque
en cuanto anuncian el programa nuclear, primero se ponen unas sanciones económicas. Por cierto, no se invade a Irán ni mucho menos, se ponen sanciones económicas, que es lo que hace Occidente, que Estados Unidos no manda tropas a un país, como dicen, la propaganda rusa, ¿no? Que dice, Estados Unidos no permitiría que esto pase. No, pero lo ha hecho, A ver, ahora no, pero sanciones económicas. No, pero no digo en Irán, pero Irak, Estados Unidos ha entrado unas cuantas veces en países. ¿Ha entrado en países? En Irak hizo eso exactamente. Sí. Hay armas de destrucción masiva, entro. Claro. No había. Claro. En Kuwait. Sí. Vale. Bueno, Kuwait fue a defenderles. No, en Kuwait fue a defenderles. Bueno, pero entró. No, vale, pero entró a defenderles. Defender, no es lo mismo. Es que no es lo mismo. Pero bueno. Kuwait es invadida por Irak y yo voy a defender a en cualquier caso. Claro, pero es la policía del mundo. Lo importante con Irán. En el caso de Irán, Estados Unidos pone sanciones, llega Obama, negocia, hacen el acuerdo nuclear, llega Trump, lo rompe, lo cual me parece la peor decisión una de las 2 peores cosas que ha hecho Trump durante toda su administración. Preguntaré por Trump, ¿eh? Luego, hasta la vuelta, ya regresa y va a ganar, ¿eh? Luego hablamos. Va a ganar, hay ya verás 2 tú. cosas a Trump que no le perdono. Esta es una de ellas. La otra es su pelo. La guerra comercial. La otra es su pelo. La otra, No, dilo después. Vale. Misterio ahí. Y luego, pero Trump, al no aceptar el acuerdo, empieza una guerra con Irán. Y realmente ahora mismo Estados Unidos está en guerra con Irán. Lo que pasa es que es una guerra muy moderna y muy dispersa. O sea, no hay ataques masivos, sino que son ataques de precisión. Pero Irán y Estados Unidos están oficialmente en una guerra. No están oficialmente en una guerra, pero como si lo estuvieran. Y desde entonces, Irán se ha ido debilitando una barbaridad. Porque ¿qué es lo que hace los ataques de Estados Unidos o de Israel contra Irán? No son bombardeo una ciudad entera, no. Tengo un armamento absurdamente preciso. Donde yo, si quiero matar ahora mismo a Jordi Wild... Sí, pega un disparo aquí y se acabó. No me digas cómo, de repente llega un dron, te lanzan un misil y te matan a ti. A mí no. Nosotros seguimos. Sí. Bueno, a lo mejor a nosotros nos mata también. Pero... O Nacho es de la Mossad, está infiltrado y de repente ¡pum, pum, pum! Y dice adiós. Y a tomar viento todo tu canal, toda tu empresa, todo lo que... Entonces, ellos si quieren... Irán está debilitado. Claro, han conseguido debilitar a Irán a unos niveles brutales. Luego, a nivel económico, Irán está colapsando. Está colapsando. O sea, vamos a ver, ya no pueden vender petróleo más que a China y muy poquito. Ya no pueden... Toda la economía, además, una cosa que ha pasado con Irán muy interesante y que suele pasar con los países sancionados, pasará con Rusia también, no solamente es que la economía se hace más pequeña, sino que además la tarta se reparte entre menos. Y entonces al final el gobierno termina teniendo más poder. Ahora mismo prácticamente toda la economía de Irán o está en manos del gobierno o está controlada por el gobierno. Con lo cual, eso que te genera... Tampoco te gusta eso, ¿eh? Nada. Es como tu paraíso, ¿no? Eso. Es mi paraíso, es mi paraíso. Y encima con extremismo religioso, vamos. Fíjate, todo perfecto, ¿eh? Todo perfecto, todo perfecto. Es el país de Fonseca. Pero claro, ¿qué es lo que genera eso? Tengo que mirar ya. Perdona, es que llevo así 10 minutos pues que no parabais en ningún momento. Vale. Hemos hecho un paroncito, ¿por qué? Porque la vejiga no tiene amo. La vejiga manda, ¿sí o no, Borja? He sido yo. Cuando la vejiga dice se acabó... En tono el mea culpa. ni que fuera el ayatolá. La vejiga dice se acabó. Y se acabó. Escúchame. Bueno, a ver. No la vejiga. Irán está colapsando. ¿Por qué? Irán está colapsando. Pues porque no pueden vender petróleo, no pueden vender nada y además es una economía que no... Con lo cual... ¿Y eso a futuro? A futuro generas más desigualdades, lo que genera más descontento social. Por eso ves protestas cada año. O sea, no solo es por el tema del asesinato de la chica que no llevaba... Bueno, eso también. Pero hay otras cosas y la represión, detrás. O sea, junta represión, colapso económico y encima... que el gobierno ya no puede proteger a sus propios ciudadanos, no solamente por los ataques de Israel, sino por los ataques del Estado Islámico, que tuvieron uno hace unos meses, y indica que Irán tiene más enemigos, aparte incluso de los baluchís. Incluso de los baluchís, del no sé qué. Entonces al final dices, vale, poco a poco está perdiendo esta guerra.